En febrero de 1943, el desierto tunecino fue escenario de una lección brutal que el ejército estadounidense aprendería al precio de sangre. Tras los desembarcos aliados en el norte de África, Washington confiaba en que sus tropas, bien equipadas y con una moral elevada, podrían enfrentarse sin grandes problemas a las fuerzas del eje. Sidi Bou Said, una región aparentemente secundaria en Túnez central, se convirtió en el lugar donde esa confianza se desplomó de forma estrepitosa. Para el mando aliado, Sidi Bou Said era un punto defensivo avanzado destinado a frenar cualquier intento alemán de romper hacia el oeste. Las posiciones estadounidenses estaban dispersas en colinas aisladas, separadas entre sí por kilómetros de terreno abierto. Sobre el papel, estas alturas dominaban el desierto circundante. En la práctica, eran posiciones vulnerables, incapaces de apoyarse mutuamente y expuestas a un enemigo experto en maniobra y guerra móvil. Del otro lado se encontraba el ejército alemán en África, endurecido por años de combate contra los británicos. Las fuerzas del eje, dirigidas por oficiales con amplia experiencia en guerra de desierto, entendían perfectamente el terreno y sus posibilidades. Sabían que las posiciones estadounidenses no formaban una línea defensiva sólida, sino una serie de puntos aislados que podían ser rodeados y destruidos uno a uno. Sidi Bou Said no era un obstáculo serio, era una oportunidad. El plan alemán fue simple y devastador. Utilizar fuerzas blindadas para envolver las posiciones estadounidenses desde varios ejes, cortar sus rutas de retirada y destruirlas mediante fuego concentrado. No se trataba de un asalto frontal, sino de una emboscada a gran escala. Mientras los estadounidenses esperaban un ataque directo, los blindados enemigos se desplazaban fuera de su vista, aprovechando el terreno para aparecer donde menos se les esperaba. Cuando el ataque comenzó, la sorpresa fue total. Las unidades estadounidenses se vieron golpeadas desde direcciones inesperadas, con tanques y artillería apareciendo en su retaguardia. Las comunicaciones fallaron casi de inmediato. Las órdenes eran confusas o llegaban tarde, y muchas unidades no sabían si debían resistir, contraatacar o retirarse. La falta de experiencia en combate real se hizo evidente en cuestión de horas. Las colinas que debían servir como bastiones defensivos se transformaron en trampas. Al quedar rodeadas, las tropas estadounidenses no podían maniobrar ni recibir refuerzos efectivos. Los intentos de contraataque blindado fueron desorganizados y mal coordinados, chocando frontalmente contra fuerzas alemanas que sabían exactamente cuándo y dónde golpear. Cada movimiento estadounidense parecía anticipado. Sidi Bou Said no fue una batalla larga, pero sí reveladora. En muy poco tiempo, quedó claro que el ejército estadounidense aún no estaba preparado para enfrentarse a un enemigo veterano en condiciones de igualdad. La derrota comenzaba a tomar forma mientras el desierto se llenaba de vehículos destruidos y unidades desarticuladas. En la siguiente parte, veremos cómo la emboscada se cerró por completo y cómo esta derrota abrió la puerta a un desastre aún mayor en el norte de África. Antes de continuar con el video, recuerda suscribirte si estás disfrutando y aprendiendo algo nuevo. Apoya al canal con un like y comenta qué otras batallas quisieras escuchar. Continuemos. A medida que avanzaba el 16 de febrero de 1943, la situación estadounidense en Sidi Bou Said se deterioró con rapidez. Las columnas blindadas alemanas ya no solo presionaban los flancos, sino que habían penetrado profundamente en la retaguardia. Las unidades norteamericanas, dispersas y sin una visión clara del campo de batalla, combatían prácticamente a ciegas. Cada colina aislada se convirtió en un punto de resistencia condenado, rodeado por un enemigo que controlaba el ritmo del combate. Los intentos de reacción fueron caóticos. Los mandos ordenaron contraataques blindados apresurados, sin reconocimiento adecuado ni coordinación entre infantería, artillería y tanques. Los carros estadounidenses avanzaron en terreno abierto, exponiéndose a emboscadas antitanque perfectamente preparadas. Los alemanes, con experiencia acumulada en el desierto, esperaron el momento exacto para abrir fuego, destruyendo vehículos uno tras otro antes de que pudieran maniobrar o replegarse. La diferencia doctrinal se hizo evidente. Mientras los alemanes operaban como una fuerza integrada, flexible y agresiva, los estadounidenses reaccionaban de forma fragmentada. Las comunicaciones fallaban constantemente y muchas decisiones se tomaban con información incompleta o errónea.
Unidades enteras recibían órdenes contradictorias, resistir a toda costa o retirarse de inmediato. En varios sectores, la retirada comenzó demasiado tarde, cuando las rutas ya estaban cortadas. En las colinas, la situación era desesperada. Las tropas estadounidenses resistían bajo fuego constante, con municiones limitadas y sin apoyo efectivo. La superioridad alemana en movilidad les permitía concentrar fuerzas donde fuera necesario y aislar a los defensores uno por uno. Algunas posiciones lucharon hasta quedarse sin opciones, otras colapsaron cuando los tanques enemigos aparecieron por la retaguardia, un escenario para el que nadie había sido preparado. Al caer la noche, el panorama era desolador. Gran parte de las fuerzas estadounidenses en el sector habían sido destruidas o dispersadas. Decenas de tanques y vehículos yacían calcinados en el desierto, marcando el fracaso de los contraataques improvisados. Lo que había comenzado como una defensa avanzada se había transformado en una derrota en toda regla, con el enemigo controlando el terreno y dictando los siguientes movimientos. Sidi Bou Said ya no era solo una posición perdida, era una advertencia. La emboscada había demostrado que el entusiasmo y el equipo moderno no compensaban la falta de experiencia frente a un adversario curtido en combate. Las consecuencias de Sidi Bou Said se sintieron de inmediato. Las fuerzas estadounidenses en Túnez quedaron desorganizadas, con unidades incompletas, equipos perdidos y una moral golpeada. La retirada se realizó de forma apresurada, sin una línea defensiva clara, lo que permitió a las fuerzas alemanas explotar el éxito y continuar presionando hacia el oeste. La derrota no fue un episodio aislado, fue la antesala de un colapso operativo mayor en el sector central del frente norteafricano. El impacto más grave fue estratégico. La caída de Sidi Bou Said abrió el camino hacia el paso de Kasserine, donde, pocos días después, las fuerzas estadounidenses volverían a ser derrotadas con dureza. La emboscada había demostrado que el despliegue aliado era frágil y que el mando carecía de una doctrina efectiva para enfrentar una guerra móvil en el desierto. Los alemanes no solo habían ganado terreno, habían confirmado que podían dictar el ritmo de la campaña frente a un enemigo aún inmaduro. En el alto mando aliado, la derrota provocó una reacción inmediata. Se reconocieron fallos graves de liderazgo, coordinación y empleo de fuerzas blindadas. Oficiales fueron relevados, se revisaron procedimientos y se aceleró la integración real entre infantería, artillería y tanques. Sidi Bou Said se convirtió en un estudio forzado de errores, posiciones aisladas, contraataques improvisados y una subestimación peligrosa del enemigo. Aprender esas lecciones dejó de ser opcional. Para los soldados que combatieron allí, la experiencia fue brutal y reveladora. El desierto, que muchos habían considerado un terreno simple, demostró ser un espacio donde la maniobra y la experiencia decidían la supervivencia. La derrota no se debió a falta de valor, sino a una preparación insuficiente para un tipo de guerra que el enemigo dominaba. El precio se pagó en vehículos ardiendo, unidades deshechas y prisioneros marchando al cautiverio. Con el tiempo, Sidi Bou Said sería recordada como una derrota necesaria. A partir de ese golpe, el ejército estadounidense inició un proceso acelerado de aprendizaje que, meses después, le permitiría operar con mayor eficacia en África y Europa. La emboscada expuso la inexperiencia de un ejército en formación, pero también marcó el punto donde la improvisación dio paso a la adaptación. En ese desierto tunecino, la derrota enseñó una lección que cambiaría el curso de la guerra para los aliados. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó no olvides suscribirte para apoyar al canal y continuar con más batallas olvidadas. Hasta el siguiente video.